Vamos a hablar del pecado. Hace algunas semanas saqué un video que dejo por aquí sobre el pecado mortal y la vida de la gracia. En este video quiero profundizar para un próximo video sobre el pecado mortal y el pecado venial. Entonces en este video quiero profundizar sobre la noción de pecado, como dije al principio. Vamos a hablar de pecado. Y para esto voy a hacer 7 puntos. Pero no se preocupen, no van a ser puntos muy extensos, sino pequeños puntos. Por ahí el primer punto sea el más largo. Y vamos a comenzar entonces por el único lugar que podemos comenzar, que es por el principio. Entonces, en el primer punto, vamos a hablar de la banalización del pecado. Me parece bien este punto como introducción a todo lo demás. ¿Qué significa banalizar algo? Significa quitarle importancia, hacerlo intrascendente, quitarle la seriedad que merece. Y eso ha pasado con la noción de pecado. En nuestros ambientes de hoy, en la cultura en que vivimos hoy, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos lados, la noción de pecado, en primer lugar, es siempre objeto de burla y de risa. Está en la Biblia eso. Los impíos son los burladores. Salmo 1. Se traduce así. Algunas veces se traduce por impíos, otras veces por los burladores. Entonces, en el mundo ateo, en el mundo impío que vivimos, se da la burla, la risotada con respecto al pecado en general o a los pecados en particular. Segunda manera de banalizar el pecado, esa fue la primera, según veo yo. La segunda manera es llamar pecado a lo que no es pecado. Y eso es en nuestros ámbitos de fe. En nuestros ámbitos de fe ya no es pecado masturbarse, pero sí es pecado tener estructuras rígidas, vaya a saber lo que significa, ¿no? No existe en los santos, en la historia de la iglesia, en la tradición, ninguna de esas cuestiones, ¿no? Pero lo que siempre fue pecado y sigue siendo pecado, ahora no es pecado. Ahora pecado es otra cosa. Ya no es pecado que dos personas vivan en unión libre, o sean del mismo sexo y vivan en unión libre o pseudo matrimonio, pero sí es pecado no reciclar 2 botellitas. Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un montón de cosas que eran pecado y ya no son pecado, y que ahora es pecado, qué sé yo, los miedos, las angustias, las rigideces, el no dialogar, qué sé yo, un montón de pavadas, ¿no? Y eso nos lleva a un tercer pensamiento sobre la banalización, que es que en el fondo ya no se cree en el pecado. En las personas que deberían creer en el pecado y predicarlo, ya no creen en el pecado. Porque en el fondo Dios es infinitamente misericordioso, eso es cierto, pero se entiende mal. Entonces, como Dios, en este entender mal la misericordia de Dios, Dios perdona todo, hace la vista gorda, mira para otro lado, es ancho de manga, entonces vos podés pecar y hacer lo que quieras, hasta los pecados más inmundos y asquerosos, pero como tal vez lo haces con amor o porque no es pecado, simplemente eso ya no es pecado, entonces hay que poner como pecado otra cosa. Es así, es decir, ya no se cree en el pecado, ya no se cree en esa acción que llamamos pecado, y ahora vamos a profundizar por una mala concepción muchas veces de la misericordia de Dios, o por otras cosas también que son mala concepción de otras cosas de la fe. Eso nos lleva al segundo punto, a definir qué es la fe. Y San Agustín enseñó
y la Iglesia tomó esa definición. Hay otras definiciones, pero a mí me parece que esta es una de las más correctas, que el pecado es toda palabra, acto o deseo contrario a la ley divina. La ley divina se encuentra expresada positivamente en los 10 mandamientos. Entonces, cualquier pecado contra los 10 mandamientos, cualquier acción, cualquier palabra, cualquier deseo contrario a la voluntad divina que está expresada en los 10 mandamientos, es un pecado. Después vamos a ver en otro video cuándo es grave y cuándo es leve. Entonces, si yo mato a alguien, peco contra el mandamiento de no matar. La voluntad de Dios es que no matemos a nadie. Si yo miro pornografía, peco contra el 6º mandamiento, porque estoy pecando contra el mandamiento que dice no cometer actos impuros. Si una persona del sexo masculino tiene relaciones sexuales con una persona del sexo masculino, está pecando contra el 6º mandamiento. No es amor eso, como te hacen creer, como nos hacen creer. El amor es amor. No es amor eso es pecado. Fue pecado en la antigüedad, fue pecado en la época de Jesús, fue pecado a lo largo de los siglos y sigue siendo pecado hoy. No dejó de ser pecado. Entonces, ven cómo todo palabra, acto o pensamiento, porque si lo pienso también es pecado, si lo deseo también es pecado, contra la ley de Dios, contra la ley divina, es un pecado. Entonces, si yo tengo miedo, si yo tengo angustias, ¿dónde está el pecado? Yo no veo el pecado ahí. Tendré que trabajarlo, tendré que hablarlo con un psicólogo o con alguien que me escuche, no sé. Pero no hay pecado ahí. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que consiste en que el pecado es nuestro mayor enemigo. En la Biblia se habla de la vida del ser humano como una batalla. Job dice, en el libro de Job lo leemos, la vida del hombre es milicia sobre la tierra. Es decir, hay que luchar contra algo, contra alguien. En la iglesia se decía que estaba la iglesia triunfante, la que está en el cielo, la iglesia militante, la que está en la tierra, y la iglesia purgante, pero por cuestiones, porque es muy duro ese lenguaje, ya no se habla más. No se habla más de la iglesia militante, ahora es la iglesia peregrina, que no está mal tampoco, pero se pierde esa noción de que estamos acá para pelear. Y la iglesia siempre habló de 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Pero hay un enemigo mayor, dicen algunos maestros de vida espiritual, que es el pecado. Porque tanto el diablo, tanto el mundo y tanto la carne, y ya vamos a tener un video sobre eso, lo que no quieren, o lo que quieren en realidad, es que pequemos. Por eso el mayor enemigo es el pecado para nosotros, y debemos trabajar y luchar para no vivir en pecado mortal sobre todo. Porque el pecado, como vamos a ver en un punto siguiente, o ya lo anuncio como punto siguiente, punto 4, el pecado nos separa de Dios. El pecado hace perder nuestra amistad con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra unión con Dios. Cuando uno está en gracia de Dios, eso lo dije en el video anterior sobre este tema, uno está unido a Dios, es amigo de Dios, participa de la vida divina, pero cuando uno peca, se separa de Dios. Pecar es darle la espalda a Dios, es hacer la mía y no la voluntad de Dios. Entonces quedo excluido de la comunión con Dios cuando estoy en pecado. Por eso una persona en pecado mortal no puede comulgar, porque no está en comunión con Dios. Tiene que confesarse para reconciliarse, para volver a unirse. Punto número
5. El pecado es un mal pagador. El pecado es un jefe, un patrón que te paga mal. El pecado es, como dice San Pablo, ¿no? El salario del pecado es la muerte. La muerte eterna, la muerte del alma, la condenación. Nos deberíamos poder poner a pensar en esto, ¿no? En el infierno, que sigue existiendo y sigue siendo el destino de aquellas personas que viven en pecado mortal y mueren en pecado mortal, ¿no? Que no se arrepienten de sus pecados. Es una cosa tremenda para el ser humano, porque haber sido creado para estar con Dios termina muriendo y condenándose a estar separado de Dios para toda la eternidad, porque el pecado mortal nos separa de Dios, como acabo de decir en el punto anterior, y después de la muerte, esa separación es para siempre. El que vive en gracia de Dios está unido a Dios y después de la muerte sigue unido a Dios en el cielo. Por eso dice Jesús que aunque uno muera, vivirá, porque va a morir el cuerpo, pero seguirá, por estar en gracia de Dios, seguirá viviendo unido a Dios y estará en el cielo con Él. Punto número 6. El pecado es una ofensa a Dios. ¿Y esto por qué? Porque uno podría llegar a pensar que cuando uno peca dice, bueno, pero yo no quiero ofender a Dios. Yo no quiero hacerle ningún daño a Dios. No le haces ningún daño, no te preocupes, nadie le puede hacer daño a Dios. Pero por más que yo en mis actos pecaminosos esté buscando otra cosa y no sea la ofensa a Dios, todo pecado es siempre una ofensa a Dios. Es siempre. Por eso el Salmo 50 en el versículo 6 dice, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Entonces siempre que pecamos, de cualquier manera, siempre ofende a Dios. Y nos hacemos daño a nosotros, eso sí, nos hacemos daño a nosotros porque es como, pecar es como tirar una piedra al aire y por la gravedad nos vuelve a caer a nosotros y nos da en la cabeza. A Dios no lo llega a dañar, nos daña a nosotros. Ofende a Dios porque nos hacemos daño a nosotros y nosotros somos imagen de Dios. Entonces a Dios le ofende el daño a la imagen que Él hizo y que ama mucho. Punto 7. El punto 7, podría haber muchos más puntos, como ya dije. El punto 7 es que el pecado es una enfermedad. El pecado enferma el alma. Por eso en la Biblia el pecado aparece como la lepra. La lepra, ¿qué hace? Deja manchas. Y el pecado se asocia a manchas en el alma. Y por eso quien no tiene pecado, como la Virgen que nació sin pecado original y no tuvo ningún pecado, ella es inmaculada concepción, nació sin pecado, sin mácula, sin mancha. El pecado es una enfermedad, es tremendo para el alma y para el cuerpo también. Muchas enfermedades del cuerpo son por el pecado en el que vive la persona. Entonces, no es chiste el pecado. Quien está en pecado no tiene paz, aunque crea que la tiene, pero en realidad no la tiene. No tiene paz, no tiene verdadera alegría, no tiene la amistad de Dios. Está enfermo. Entonces, queridos hermanos, no dejemos que el pecado haga lugar en nuestra vida. Luchemos contra el pecado, sobre todo con el pecado mortal, que lo vamos a ver en un próximo video. Ningún pecado. Y se puede vivir en gracia de Dios, se puede vivir trabajando para la salvación. Dios da la gracia. Lo que Dios quiere es porque se puede, ¿eh? Si Dios lo quiere, se puede. Y Dios da la gracia, y Dios nos acompaña, y Dios está al lado nuestro. Si uno se confiesa, si uno reza, si uno va a misa y lo recibe, si uno sigue el ejemplo de los santos, si uno vive todo el tiempo haciendo el esfuerzo para vivir en presencia de Dios, uno puede vivir en gracia de Dios, uno puede vivir de la mano de Dios y no pecar. Y si peca, ya sabe, rápido a confesarse.
Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compártanlo y que Dios los bendiga.